de aprendizaje. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Karen Funes y estoy acá en el departamento de medicina, soy docente y también llevo la coordinación de la asignatura de patología 1. También en este año con diagnóstico físico, pues yo me encargo de trabajar con ustedes con las prácticas de simulación. Al momento estamos pendientes de ver cuándo se inician, debido a que todavía los locales allá no nos los han entregado. Entonces, pero al nomás tener el espacio físico listo, pues vamos a dar inicio con ello. ¿Okay? Bueno, fíjense que esta clase es bien importante y es básica, que la aprendan, que la conozcan y que definitivamente sí tiene que haber un compromiso para que ustedes puedan aprender, entender cada uno de los signos y síntomas que les voy a presentar acá. La clase, esto solo es una guía, porque las preguntas del parcial vienen del libro, y al final de la bibliografía ahí dice de qué página se pueden sacar las preguntas, pero la clase es una guía. Es una clase extensa que generalmente se ha dado a veces hasta en 3 días, porque son inmensidad de conocimiento que uno quisiera transmitirle. Pero al final no es solo transmitirle y decirle, eso es esto, sino que también enseñarles a pensar, que ustedes analicen y que entiendan cada una de las sintomatologías. Como les digo, es una guía, así que hay que ir a leer, ya más adelante les digo, en Argente Álvarez y en Chamorro. Pueden leer primero Chamorro, porque está más cortito el capítulo. Y ahí pueden ir entendiendo ciertas cosas y complementen con Argente Álvarez, que explica cosas que no están en Chamorro. Por eso les digo, de los dos tienen que leer. Como les decía, aprender de signos y síntomas generales de una enfermedad es como que tengamos un libro abierto. Es lo que el paciente, detrás de cada signo, de cada síntoma, siempre hay una historia más de nuestro paciente, y es lo que tenemos que aprender a interpretar. Ya creo que les hablaron de la anamnesis, de la historia clínica, entonces eso en conjunto con el examen físico, pues vamos a lograr tener diagnósticos más certeros para los pacientes y atenderlos de una mejor manera. Entonces acá, a ver, el objetivo es que puedan ver, reconocer los síntomas y signos comunes de una enfermedad en una consulta médica, para que puedan integrarlos en la elaboración de la historia clínica. No es que, bueno, encuentro un signo, encuentro un síntoma, pero ¿qué tengo que hacer? Integrarlo en la historia clínica para que, sumado al examen físico, exámenes de laboratorio, de gabinete y todo lo que yo tenga que hacer con el paciente, me lleven a tener un resultado con un diagnóstico certero más adecuado para él. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Que al finalizar la clase esperamos que por lo menos usted pueda definir qué es un signo y qué es un síntoma, porque no es lo mismo, y que pueda describir las características clínicas, las causas y mecanismos fisiopatológicos de los principales síntomas generales. Vamos a hablar rápido esto del dolor, de la hemorragia, la fiebre, el edema, el prurito, la disnea, el estreñimiento, la diarrea, los bochornos. Hay muchos más, pero estos ahí están en el camino. También vamos a ver un apartado en donde vamos a reconocer los diferentes tipos de fascias. En las fascias, no sé si ya han escuchado hablar de ellas. A veces con solo observar el rostro de una persona nosotros podemos ya empezar a sospechar qué patología es la que está padeciendo, y también que podamos integrar los hallazgos semiológicos que encontremos para el diagnóstico clínico. Entonces vamos a ver qué conceptos básicos, si hablamos de este tema de signos y síntomas, tengo que conocer. Dígame. ¿Qué es un síntoma? Porque normalmente se supone que el síntoma es subjetivo, lo que siente el paciente. Yo no puedo demostrar que es verdad, verdaderamente. Y el síntoma sí es algo que yo puedo ver y hasta que exacto. ¿Qué otro concepto básico, aparte de signos y síntomas? Muy bien, gracias. Síndrome, sería el síndrome. Exacto. ¿Y qué otro concepto básico?
¿Cuál? Enfermedad. Enfermedad, no. ¿Por qué? ¿Saben qué es patognomónico? Ajá. Ajá, ¿qué es? Vamos a ver qué nos quiere decir. Ajá, dígame. Un signo característico de una enfermedad determinada. Que tiene que estar sí o sí para que se dé. Entonces, esta es la siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos los conceptos básicos, ¿no? Signo, síntoma, síndrome y patognomónico. Entonces, eso lo tenemos que manejar. Para que se aprendan todo esto, a veces uno dice, ay, no, es que es un montón. En realidad, tenemos que empezar a estudiar, a tomar conciencia, y es un gran compromiso que tenemos en nuestras manos aprendernos todo esto. Y no es de memoria ni para la nota del examen, sino que tiene que ser para toda la vida, porque al final, si usted aprende la semiología, ya la hizo. Entonces, vamos a ver. En cuanto a signos, pues bien decían acá sus compañeras, es la parte objetiva de la enfermedad. Es perceptible por el médico y el observador a través de la exploración física o de métodos complementarios. El síntoma es la sensación subjetiva, es lo que el paciente experimenta, lo que le cuenta a usted y que a veces no hayamos ni cómo ordenarlos, ni cómo categorizarlos a la hora de hacer la presente enfermedad. El síndrome, el conjunto de síntomas y signos como una fisiopatología común y que muchas veces son los que van a caracterizar al estar juntitos en un estado de un proceso de enfermedad. Y patognomónico, pues es el signo o síntoma que es específicamente distintivo o característico de una enfermedad. Por eso les decía, es el que sí o sí tiene que estar. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el primero, el dolor. Fíjense que el dolor, proviene del latín dolor, que a su vez también deriva del verbo latino dolere, que significa sufrir, sentir, pena o ser golpeado. También tiene una raíz relacionada con dolus, siempre el dolor, sufrimiento, aquí sentimiento. ¿Y por qué? Porque cuando a alguien le duele algo, la persona se siente como acongojada, se siente afligida, entonces siempre lo relacionan con eso. Y el origen latino se refiere sobre todo a la sensación física de malestar, el sentimiento de pena o de aflicción que puede tener una persona. Para que aprendamos esto de los síntomas y signos y en lo referido al dolor, pues fíjense que tenemos que regresar a anatomía, porque si no, no vamos a entender por qué un paciente tiene X tipo de dolor. Así que es importante que regresen a la parte de embriología y allá hay que ir a repasar la vía espinotalámica, lateral, medial, los somitas, los tubos neurales, para que podamos entender todo cómo se da ese proceso del dolor. Entonces acá, miren, la interpretación semiológica del dolor requiere un conocimiento básico de las estructuras y mecanismos que integran una secuencia que va desde la aplicación de un estímulo adecuado hasta la percepción dolorosa, involucrando aspectos somáticos y psicológicos con repercusión social. Aquí aparece, es como lo del arco reflejo, como un estímulo va a generar una respuesta, pero también esa respuesta va a depender de aspectos propios de la persona, porque puede ser que yo tenga mucha sensibilidad al dolor y con un empujoncito o con un apretón que me dé, pues está que me muero del dolor. En cambio hay personas que pueden hacer el mismo estímulo y no van a sentir nada. Entonces hay que ver lo del umbral del dolor. También se ha definido el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable y aflictiva de una parte del cuerpo debido a una causa de estímulo, ya sea interno o externo. El dolor solo va a adquirir importancia médica cuando es intenso, persistente y recurrente. Un dolor súper fuerte que no se quite y que vaya aumentando en el tiempo y que se mantenga, ahí es donde el dolor ya cobra una importancia médica. Y no podemos dejar de hablar de la neuralgia. Fíjense que la neuralgia es un tipo diferente de dolor. Es como un dolor como de tipo paroxístico, así se le denomina, que de repente empieza a dar, pero es un dolor quemante. Y la persona le va a decir, siento como que alfileres me están pinchando
mi piel o en la región donde tenga el problema, o sienten como que los están quemando, como que es fuego el que pasa en la superficie. Así que muchas veces hay personas que a cada rato cuando se estresan o cuando tienen alguna situación X, pues ya saben que les va a dar herpes labial, por ejemplo. O hay personas que les sale herpes aquí, alrededor de los ojos. Entonces son de las situaciones un poco más complicadas, pero lo que sucede es que la persona dice, ay no, ando estresada, ya me va a salir, ya me va a salir. Entonces andan tan pendientes que ya le va a salir que eso les genera ansiedad. Entonces eso nos lleva a pensar qué más puede estar sucediendo en ese paciente, que no es que solo le voy a dar el medicamento de la actividad, sino que tengo que trabajar otros aspectos, porque acuérdense que el paciente es un ser biopsicosocial. Así que aquí el de neuralgia, pues yo les puse la neuralgia del trigémino, que es súper dolorosa, y ahí, para que se acuerden anatómicamente cómo está el nervio trigémino y cuáles son las ramas que van para todo el rostro, porque es un dolor súper intenso y muchas veces va acompañando a las migrañas. Aquí miren, estaban los famosos somitas, los tubos neurales, los tubos longitudinales. Entonces, de estos dos conceptos, que ustedes los entiendan, va a depender que usted sepa si es un dolor superficial o un dolor profundo. Porque, por ejemplo, los somitas, estos van relacionados con los bloques de mesodermo, que están constituidos por dermatomas, y van a formar la piel, los miotomas con los músculos y el estereotoma, huesos y articulaciones. Y las vísceras, los tubos longitudinales, inicialmente ubicados en la línea media, y que por el mecanismo de libre articulación, básicamente de donde sale la inervación va hacia otro lugar. Entonces, por eso es que cuando a veces el paciente dice, ¿a dónde le duele? Es que me duele el hombro, pero el dolor no es del hombro, sino que es un dolor irradiado. Así que por eso es la importancia de que conozcamos y entendamos la fisiopatología y la anatomía de cómo estos somitas y los tubos longitudinales en sus orígenes, debido a esa distribución y a ese crecimiento que tuvieron, pues llegaron a darnos inervación de otros lugares. Por ejemplo, en los tubos neurales, miren, esos crecimientos longitudinales alejan considerablemente la inervación de los lugares que provienen. Por ejemplo, intestinos primitivos que originan los pulmones, hígado, vías biliares y el páncreas. Entonces, por eso a veces en abdomen hay mucho de dolores irradiados, dolores referidos. Así que vamos a ver. Acá, miren, esta una tablita solo para que ustedes tengan en cuenta como qué estructuras de la piel en donde se van a estar localizando tanto a nivel visceral y los somitas. En el dolor, acá, vamos a ver las diferencias entre el dolor somático y el dolor visceral. El origen del dolor somático son estructuras somáticas superficiales en la piel y tejido celular subcutáneo, profundo, huesos, músculos y articulaciones. Y si nos vamos a esta, miren, son los somitas, va relacionado con eso. De ahí, si vamos con los viscerales, pues ya hablamos de órganos internos y que van con lo de los tubos longitudinales. La localización del dolor somático, pues casi siempre es más o menos precisa, donde duele, ahí está el problema. En cambio, en los viscerales, duele a un lado, pero el problema puede estar en otro. Es más difuso y la descripción, pues típicamente el dolor somático va a ser punzante, sordo y bien localizado. En cambio, en el visceral va a ser profundo, opresivo y a veces como sensación de pesadez o también como un tipo cólico. Acá otra vez, miren, ahí están las vías de conducción del dolor, que les decía que es importante que las repasen para poderle dar una mejor comprensión de este tema. El dolor, pues también ahí van involucradas las primeras neuronas de la vía simpática del dolor y la segunda neurona de la vía somática del dolor. Así que son términos que tienen que manejar sí o sí, igual que los patognomónicos. Entonces vamos a ver. En cuanto a la semiología del dolor, acá el interrogatorio.
dolor. La anamnesis es de lo que va a mandar, es un instrumento semiológico básico que junto con las técnicas del examen físico, en este caso la palpación y la percusión, son los que nos van a ayudar a determinar estos aspectos acerca del dolor. Cada uno de los signos y síntomas que les voy a presentar trae esa tablita que dice semiología general. Entonces es como lo mínimo necesario, como lo básico que usted tiene que preguntar de cada uno de ese síntoma o signo que les presente. Entonces, por ejemplo, y esas están en chamorro y hay unas que están en algente, pero casi siempre estas son de chamorro porque eran un poco más sencillas. Entonces, la semiología general del dolor, yo tengo que preguntar la ubicación, la intensidad, la irradiación, cómo es la variación, si le duele todo el día, si solo duele en la mañana, si solo duele en las noches. Por ejemplo, en los tipos de artritis que vamos a ver más adelante, pues de repente el paciente le dice, no, mire, yo me quiero levantar y me duele todo, pero se me va mejorando durante el transcurso del día. Otros le van a decir, mire, solo en la noche. En la noche, cuando llego a mi casa y el cuerpo se me enfría, le dice el paciente, empiezo con todo el dolor. Entonces, a eso tenemos que ver. La actitud del enfermo, aquí no es que, que yo sea positiva, que sea enojada, no, sino que muchas veces cuando hay dolor, a través del lenguaje no verbal, el paciente expresa ese dolor. Y de repente podemos tener al paciente en una posición antálgica. Por ejemplo, en apendicitis es bien común que el paciente llegue así, agachadito, y que casi no pueda caminar y tiende a ponerse su mano alrededor de la fosa ilíaca derecha por el abdomen. Los síntomas acompañantes, ¿qué más hay aparte del dolor? Porque puede haber fiebre, puede haber vómito, el tipo, carácter, el comienzo y evolución del dolor, los factores que lo desencadenan y los factores que lo modifican, y las repercusiones que el tipo de dolor que está padeciendo el paciente tiene en su vida diaria. Y otra forma más importante, o sea, quizás más fácil de aprender el dolor, que voy a aprender del dolor y para que no se les olvide, es esta técnica de Alicia. Entonces, acuérdense de Alicia en el País de las Maravillas, creo que todos hemos visto algo de eso. Entonces, la A significa antigüedad, cuándo comenzó, cuándo inició, desde cuándo tiene ese dolor. Son los tipos de preguntas que ustedes podrían realizar. La L es la localización, dónde le duele, si se irradia o no, es acá donde tenemos que explicarlo. La intensidad, si es leve, moderado o severo. El carácter del dolor, si es un dolor punzante, si es opresivo, si es quemante, si es psicofónico. Aquí, irradiación, si se extiende a otras zonas, atenuantes y agravantes, son los factores que van a mejorar o van a empeorar. Entonces, la Alicia, combinado con la frase Fredusa, puede ayudarle a hacer una sistematización un poco más ordenada de todo lo que tienen que preguntar acerca del dolor. En Fredusa, pues Fre, la frecuencia, Du, duración, y SA, síntomas asociados. Acá, los tipos de dolor. Si ustedes ven, la tablita se ve bastante cargada, pero lo importante son los tipos de dolor, que hay dolor orgánico, el funcional o psicogénico. En este no hay lesión, no se demuestra una lesión, pero el paciente le va a decir que le duele. El neuropático es el que hablábamos, que estaba relacionado con lesiones o enfermedades que afectan el sistema somatosensorial. El superficial somático, que es como de lo que uno les hace más énfasis, originado en la piel y tejidos superficiales. El profundo visceral en las vísceras y estructuras musculoesqueléticas profundas. El dolor referido, que es el dolor que se siente en un área corporal alejada de la víscera o estructura musculoesquelética, de origen vascular, producido por un déficit en la irrigación. O sea, una isquemia puede producir dolor. Y el simpático o vegetativo, que está íntimamente relacionada con las actividades del sistema simpático. Acá, miren, otra vez. Diferencias entre dolor superficial y profundo. La tablita verde es la de chamorro. Y entonces le dice que el dolor superficial es bien localizado, carácter punzante o quemante, límites precisos, ubicado en el sitio del estímulo y no se refiere. Y el profundo visceral
mal localizado, carácter bajo atenuado, nivel impreciso, ubicado a distancia del estímulo y es referido. Y Agente Álvarez reenfoca en la parte neurológica y dice que en visceral están las fibras amielínicas o las fibras tipo C y en el somático las fibras mielínicas tipo A. Y así lo va llevando por eso. Así que por eso les decía, siempre vayan complementando con los dos tipos. Las principales zonas de dolor referido, de la lengua al oído externo. A veces el paciente va a decir que le duele por acá y le dice, ay, que me duele, pero también me duele el oído. Entonces tenemos que revisar todo para ver en realidad a dónde está el origen. De la superficie subdiafragmática del hombro izquierdo, esto cobra importancia en los infartos o en las anginas, porque el paciente a veces le va a ir diciendo que le duele el hombro o que se le va a la escápula, también que son de los dolores así, o que también se viene la mandíbula. Entonces todo este tipo de dolor, pues el problema puede estar a nivel del subdiafragma. Del corazón al epigastrio, sobre todo en las mujeres, fíjense que se da que las manejan por gastritis, o la paciente dice, ay, siento reflujo, se toma una lasoprazol, un reflujo, lo que sea. Y al final no era gastritis, sino que era un infarto. Entonces, siempre que la paciente le llegue consultando así, no asuma que es gastritis o que es colitis, sino que pueden ser otras cosas más grandes. De los pulmones y pleura al abdomen, del apéndice al ombligo, del uréter al testículo. Por eso acá, cuando hay cólicos nefríticos, el señor, que por ejemplo un hombre en este caso, él le va a decir que le duele desde la región lumbar, le puede doler a nivel abdominal, en el flanco, y el dolor va a llegar hasta el testículo, del lado donde va bajando el callo. Y son dolores bien exquisitos. De la cadera a la rodilla, a veces los pacientes llegan, hasta le dolió. De la cadera a la rodilla, muchas veces hay inflamaciones o artrosis en la rodilla, pero duele la cadera. Entonces la paciente dice, no, es que es de la rodilla, pero no, es cadera, o caso contrario, puede ser en la cadera el problema, pero lo que nos duela sea la rodilla. Así que siempre tenemos que estar muy pendientes de esos tipos de dolor. Acá, los tipos de carácter del dolor, como les decía, la de Chamorro, la de Agente. Dolor en cuanto al carácter puede ser conflictivo, punzante, uremio, quemante en el herpes zóster, fulgurante en la tabla dorsal, lancinante en la neuralgia trigémica, que son los pinchazos que les decía, el cólico, cuando hay cólico intestinal o cuando hay dismenorrea, el dolor sordo en cáncer, el dolor taladrante o tenebrante o en barrena, es la odontalgia. La odontalgia es otro de los dolores también que son bien exquisitos. Por si alguno le ha dado alguna vez dolor de muelas o de las cordales, son dolores que cuesta controlarlos. De ahí el de gravativo de pesadez en los derrames. Aquí incluso dice de hambre en la úlcera gastroduodenal, porque la persona va a llegar y le va a decir, es que mire, yo siento como que no he comido o como que tengo hambre. Y yo creo que cuando no han comido, no sé si ya les ha pasado que de repente dicen, me duele aquí, es que tengo que comer. Entonces, pues es similar. El pulsativo, cuando hay abscesos, y el errante orático en colon irritable. Pero acá también nos pone el exquisito, miren, neuralgia del trigémino. Aquí, Agente Álvarez nos habla con otros términos. El desgarrante es un aneurisma disecante. En el cólico también nos agrega el cólico biliar, no solo nos deja con el renal. En el pulsátil, un absceso un forúnculo. Y en el dolor urente o quemante nos agrega, aparte del herpes zóster, una úlcera gastroduodenal. Y el conflictivo u opresivo, angina de pecho o infarto de miocardio. Por eso es que el paciente le va a llegar y le va a decir, yo siento que me aprietan, como que ando algo que me presiona el pecho, entonces puede estar relacionado con ese tipo de dolor. Para evaluar el dolor, pues hay escalas.
Está la escala descriptiva simple o de valoración verbal, que es cuando le decimos a la paciente qué tanto le duele, pero ahí utilizamos los términos leve, moderado, intenso o insoportable. Es como la más sencilla y es de las que generalmente uno más usa en la clínica, pero también está la escala de las caras, la escala visual análoga y el cuestionario de dolor del martillo. Este sí es un poco más complicado, pero acá también muchas veces encontramos como combinación, tanto de la escala de las caras, que son como, o emojis, ahí son unos bonitos, pero también a veces hay emojis que pueden tener diferentes expresiones y ahí vamos catalogando el dolor, y esta está combinada con la escala visual análoga, en la que 0 es que no tenemos dolor y 10 es el dolor insoportable. Entonces aquí al paciente cuando le decimos, si tenemos eso, sobre todo en niños o en pacientes que les cuesta como determinar o hablar o expresarse, pues podemos utilizar esta, y es cuando uno le dice, ajá, cuénteme, mi María, y del 0 al 10, en qué número está su dolor o qué número le pone su dolor, y ya ellos nos van diciendo, ¿verdad? Aquí están las escalas descriptivas también: ausencia de dolor, que es 0, 1 dolor leve o ligero, 2 dolor moderado y 3 dolor intenso. Un esquema de la escala visual análoga. Eso es en cuanto al dolor, que es de lo más extenso, y podríamos seguir hablando de dolor, pero no nos vamos a dar el tiempo. Así que hoy vamos con la fiebre. Pues acuérdense que en la actualidad se sabe que la fiebre se produce por una alteración en los centros a nivel del sistema nervioso, sobre todo a nivel del proceso de termorregulación. Ese centro es influenciado por sustancias pirógenas que pueden ser ya de origen bacteriano, viral o microbiano, y pueden ser ya tanto exógenas como endógenas. Acá miren que dice: los mecanismos de termorregulación siempre van a estar regidos por el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo, y estos son involuntarios y automáticos. También dichos centros permiten que la temperatura corporal desarrolle cambios diurnos imprevisibles. Si no se acuerdan que es el ritmo circadiano, hay que irlo a leer. Ya vieron fisiología, pero si no se acuerdan, hay que irlo a leer, porque dentro de la normalidad es lo que nos permite la variación de temperatura. No es lo mismo tener una temperatura, tomar una temperatura en la mañana que ya en la tarde, y por eso es bien importante en los pacientes hospitalizados las curvas febriles que se van anotando en el expediente. En cuanto a la fiebre, pues vamos otra vez: semiología general de la fiebre. Ahí voy a tomar en cuenta el síndrome febril, la intensidad de la fiebre, el comienzo de la fiebre, la defervescencia, los síntomas concomitantes, tipo de curva febril y las causas. Esto es lo mínimo y lo básico que yo tengo que investigar de una fiebre. Entonces, si nos vamos al síndrome febril, pues el síndrome febril, los síntomas: sensación de calor, va a tener calofrío, va a haber cefalea, malestar general, decaimiento, puede tener sed, puede tener polialgias, artralgias, puede haber una sudoración e incluso puede haber anorexia, porque muchas personas cuando están febriles no quieren ni comer. Y los signos, pues vamos a observar una fase febril, que la fase febril en un inicio es rubicunda y sudorosa, pero en el comienzo, pero luego se vuelve seca, pálida y luego húmeda y roja. La piel va a estar caliente, hay taquicardia. Generalmente cuando hay fiebre puede aumentar la frecuencia cardíaca en 10 a 15 pulsaciones por cada grado de fiebre que vaya aumentando. También puede haber polipnea, disminución de la presión arterial, en algunos casos soplo sistólico de eyección, la lengua saburral que se queda en la boca, porque también con el mismo mecanismo que se está deshidratando el paciente, orina escasa, oscura y con albuminiuria. Estos ya son casos un poco más complicados del proceso febril. Acá la frecuencia respiratoria, miren, si la del pulso aumenta de 10 a 15 por cada lado, que supere los 37, la frecuencia respiratoria va a aumentar de 4 a 5 respiraciones, también por cada lado de fiebre. Acá, en cuanto a la intensidad de la fiebre, que es el segundo que observamos acá, intensidad de la fiebre. De la intensidad de la fiebre, pues ahí acuérdense los términos, eso creo que ya lo vieron en fisiología, pero es cuando decimos temperatura normal,
cuando decimos hipotermia, febrícula. Aquí este dato de la febrícula no está correcto, porque aquí dice 37.5, pero en realidad la febrícula es 37.9. Cuando tenemos 37.9 podemos decir que sí es febrícula. También aquí es importante conocer términos como la hipertermia, hiperpirexia y la fiebre, que obviamente va a ir de 38.5 en adelante. Las características para que nos hacen sospechar de que tiene un origen infeccioso en cuanto al origen de la fiebre, pues un comienzo brusco, una temperatura superior a 39, malestar general, como les decía, polialgia, mialgia, artralgia, y también si hacemos un hemograma, pues los leucocitos pueden andar arriba de 12.000 o abajo de 5.000, dependiendo cuál sea la patología. Ahí depende. La fiebre, pues como les decía, ahí está la fisiopatología de la fiebre. Eso sí tienen que repasarlo. Y también, así en general, pues la fiebre está relacionada con procesos autonómicos, endócrinos, metabólicos, del comportamiento, y todo va relacionado con el hipotálamo. Las curvas de fiebre, que son de las cosas que tienen que saber, y los tipos de fiebre. Entonces tenemos la fiebre continua. Esta es una fiebre mantenida que experimenta variaciones menores de 1 grado entre la mañana y la tarde. Por ejemplo, en una neumonía neumocócica, en tifus, en fiebre tifoidea, en periodo de estado o fase aguda. Esta es la curva. Entonces, miren, variaciones menores de 1 grado. O sea, no es tan marcada la variación, pero el paciente ahí está con la fiebre. Esa es la curva salud de la fiebre continua. La fiebre remitente, en esta no baja a valores normales, y esa es una característica. Durante cada día de fiebre nunca va a llegar a valores normales, y la oscilación diaria va a ser mayor a 1 centímetro, siempre por arriba de lo normal. Entonces, esta es la curva de la fiebre remitente. Entonces, ya vimos la continua, la remitente, la intermitente. Aquí las elevaciones térmicas retornan a valores normales durante cada día de fiebre, pero también tienden a subir. Entonces, esa es la fiebre intermitente. ¿Bien? Va normal, sube, normal, sube, normal, sube, y así va, como que fueran picos de una montaña. La fiebre éctica, séptica o en agujas. Esta va relacionada generalmente con cosas infecciosas así bastante fuertes, y es una variedad de fiebre intermitente de la que vimos anteriormente, pero aquí la variación entre, el libro le dice entre el acme y el nadir. El acme es como el valor superior, o sea, la punta, aquí de la montaña, y el nadir es la parte más baja. Entonces, esa diferencia está tan marcada que son fiebres que generalmente el paciente le va a decir: mire, es que me da la fiebre y empiezo a sudar horrible. Entonces, es la sudoración. Entonces, cuando uno lo describe, en la historia dice con diaforesis profunda. Estas, como les decía, cuadros sépticos graves también se observa en la 4ª semana de la fiebre tifoidea. Y algunos mencionan que en la 3ª semana, cuando está la fase crítica o de complicación. Ya acá, si un paciente con fiebre tifoidea empieza con esa fiebre, podemos ir empezando a sospechar que va a haber una complicación con ese paciente. La enteritis necrotizante, una úlcera típica, una peritonitis, cualquier cosa que pueda estar pasando en el abdomen de ese paciente y que nos va a complicar el cuadro. La fiebre recurrente, la fiebre que regresa. Esta reaparece después de 1 o más días de apirexia. Acuérdense que todo lo que lleva A es sí, entonces apirexia, no ha tenido fiebre. Tiene periodos de varios días con fiebre alternando con otros en los que no hay fiebre. Esto sí es un negocio. Por ejemplo, la fiebre cuartana del paludismo, la fiebre de Feld-Einstein y en la enfermedad de Hodgkin. Ahí podemos observar eso. La fiebre ondulante. En la fiebre ondulante, acá los periodos febriles de varios días alternan con otros días sin fiebre, siendo el ascenso y descenso, pero de una forma gradual. No es tan marcado como en las anteriores, que subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces acá no, son descensos un poco más graduales, y por eso se llama en escalera o en crisis.
Este también es ejemplo de la fiebre tifoidea, pero cuando ya tiene un tratamiento, ya está con tratamiento y ya hace efecto, y también se produce la efervescencia, que es esta línea. Si ven aquí, iba así, ondulando, subiendo, bajando, pero en forma de escalera. Y acá, eso que va para abajo, es lo que se conoce como defervescencia, que es la desaparición de la fiebre y nos indica que el medicamento que estamos dando pues está teniendo una buena respuesta. Otro tipo de fiebre muy importante son las fiebres, se llaman FOD, fiebre de origen desconocido. Entonces, las categorías están la clásica, la nosocomia, la neutropénica y las asociadas al VIH. Pero generalmente se caracteriza porque son fiebres superiores a 38,3 o al menos tomadas en 3 ocasiones, persisten durante 2 o 3 semanas, cuyo diagnóstico etiológico no ha podido ser resuelto porque el paciente llega con fiebre, uno lo examina y a veces no encontramos el foco de infección. Acuérdense que la fiebre puede ser por bacterias, por virus, como decíamos. Entonces, pero a este paciente no le hallamos foco, entonces, pero sí hay fiebre, entonces hay que investigar. Y también la evolución en estos casos demuestra un origen infeccioso en alrededor del 40% de los enfermos. Los síntomas concomitantes, que era lo mismo, aquí venimos desglosando todo lo que estaba en la tablita, en la inicial, donde decía semiología de la fiebre. Síntomas concomitantes, puede haber calofríos, delirios, convulsiones y herpes labial. Vamos con las hemorragias. Me toca ir rápido porque si no, no nos va a gustar el tiempo. Pero igual si tienen alguna duda o algo, pues ahí está en el departamento, si no a través de la representante, pues ahí nos hacen llegar las dudas. Y con gusto se las podemos resolver. La hemorragia, pues aquí ya saben ustedes que es la extravasación de sangre por diapéresis o solución de continuidad vascular al exterior o al interior. También la salida de sangre de los vasos sanguíneos por rotura accidental o espontánea de ellos. La hemorragia es uno de los síntomas de mayor valor que podemos observar, pero no es muy frecuente observarla, porque cuando lo observamos es porque el paciente está complicado, excepto cuando hay menstruación, ¿verdad? Que ahí sí es algo fisiológico. Puede ser una forma brusca y en gran cantidad y puede comprometer la vida. Por eso es que se dice que no es muy frecuente de observación, porque cuando lo observamos así, de forma brusca, pues la vida corre peligro por un shock hipovolémico. También puede haber una hemorragia aguda, en este caso, o hemorragias crónicas, originando anemia, porque muchas personas tienen como pequeñas hemorragias y que en el tiempo van produciendo anemia y son hemorragias así a largo plazo. Cada tipo de salida sanguínea o hemorragia se clasifica en externa o interna, pero cada uno tiene un nombre, así que estos son los nombres que ustedes se tienen que aprender, porque no van a decir, es que tiene una mancha en la piel, no, sino que si es en piel, o es petequia, es púrpura o es equimosis, todo va a depender del tamaño. Si es el tejido celular subcutáneo y planos subyacentes, pues el hematoma. Y a través de las vías naturales puede salir también una hemorragia. Si es del oído, se llama otorragia. Si es de la nariz, epistaxis. Si es de la boca, hemotisis o hematemesis, depende de qué es lo que vaya saliendo. Del ano, enterorragia, de la vagina, menorragia o metrorragia. Y en las internas, pues una hemorragia cerebral, en la pancreatitis, una hemorragia meningea. Si es en pleura, hemotórax. Si es en pericardio, hemopericardio. Si es en peritoneo, hemoperitoneo. Y si es a nivel articular, pues son las hemartrosis. Pero esas son las palabritas nuevas que ustedes tienen que investigar y que se las tienen que aprender. La semiología general de la hemorragia, pues vamos a buscar primero si fue espontánea o fue provocada. O sea, el paciente, una espontánea, de repente me empezó a sangrar la nariz, una epistaxis. Una provocada, una caída, un traumatismo, una herida. Si es aguda, pues sucedió ahorita. Si es crónica, son las que les decía yo que van en el tiempo. Aparente o inaparente.
Se refiere a las externas o a las internas, porque obviamente si es aparente vamos a ver la lesión, pero si son internas, a veces el sangramiento está un poquito y a veces los pacientes ni consultan. Por ejemplo, un señor que esté podando las ramas de un árbol, se cayó de la escalera, le dolió la cabeza, se cayó y tranquilo. 2 semanas después empieza con problemas de déficit de atención, dolores de cabeza insoportables, adormecimiento en uno de sus lados. Entonces ya puede ser que desde esa caída empezó a sangrar a nivel cerebral, pero era tan poquito que no fue tan aparatoso el cuadro, pero en el tiempo sí se fue complicando. Las macroscopías microscópicas depende de cómo se ve, externa o interna, leve, moderada o masiva, síntomas acompañantes, alteraciones hemodinámicas, como les decía, el choque hipovolémico y una anemia secundaria al sangramiento. Acá, en cuanto, según el tipo de vaso sanguíneo, pues acuérdense que pueden ser capilares, venosos y arteriales. La capilar es la que el sangrado es poquito, se conoce como sangrado en sábana, y es rojo en vivo. El venoso es el sangrado que va bien lento, en oscuro, y el arterial es el famoso rojo reculante que dice uno, y es como un chorro, ahí va a salir como un borbollón. También aquí causas generales de las hemorragias, pues traumatismos, lesiones destructivas de tejidos, alteraciones congénitas de los vasos, por ejemplo las aneurismas, patologías adquiridas, varices, hemorroides, vasculitis y hematopatías y coagulopatías. Edema, vamos con el edema. El edema se conoce como la acumulación excesiva de líquido, sobre todo agua y sal en las células del cuerpo, en los tejidos y cavidades serosas. El edema se puede percibir y diagnosticar al examen físico de la superficie corporal a través de la tumefacción de la dermis. Acá, y el tejido celular subcutáneo denota en un principio un aumento básicamente del contenido acuoso del espacio intersticial. Aquí intervienen diversos factores y todo esto del edema también va relacionado con diversas patologías. Por ejemplo, desde el punto de vista, el edema semiológicamente es emborramiento, miren, de pliegues. Eso es lo que vamos a encontrar. No vamos a observar ningún pliegue, el aspecto está tumefacto. Incluso si uno lo presiona, si es contra algo óseo, pues vamos a sentir como una sensación pastosa, se siente bien raro. Y nos va a quedar este hundimiento que se llama depresión en cosilla, también conocido como signo de Godet o signo de la fobia, y que va a variar dependiendo del grado de líquido. Entonces, y la piel va a estar tumefacta, lisa, brillante, a veces reluciente. Acá miren depresión en cosilla, signo de Godet o de la fobia, y esto nos quiere decir que el líquido intersticial aumenta en más del 10%, lo que equivale a una retención de más de 4 litros de líquido. Así que siempre es importante ponerle atención a esto. Y los edemas también pueden ser bilaterales o unilaterales, pueden ser localizados, pueden ser generalizados, ahí depende. Casi siempre, algunos que son bilaterales van relacionados con insuficiencia cardíaca, alguna patología renal o también patologías hepáticas. Aquí es el signo de la fobia. Por ejemplo, si la depresión es leve, 2 milímetros con desaparición instantánea, en el grado 1. Grado 2, depresión de 4 milímetros con desaparición en aproximadamente 10 segundos. O sea, aquí vamos a ver qué tanto se hunde mi dedito y qué tanto tiempo tarda en volver a la normalidad. Grado 3, depresión de 6 milímetros con desaparición por 1 minuto. Y el grado 4 es la depresión de 1 centímetro con persistencia de 2 a 5 minutos. A veces uno dice, ay, pero ¿cómo voy a saber cuánto es 1 milímetro, 2 milímetros, 3 y 1 centímetro? Es importante que se midan sus dedos. Mídanse cuánto miden sus dedos, tanto de largo como de ancho. Y 1 milímetro, pues obviamente apenas va a presionar, pero sí se va a ver el movimiento. No sé si alguien aquí tiene problemas de retención de líquidos, pero muchas veces en las mujeres,
cuando ya, dependiendo de qué parte de la fase menstrual andemos, pues muchas veces hay retención de líquido. Entonces, de repente se ponen las calcetas, las punteras o los calcetines y cuando se los quitan, los piecitos se ven un poco más hinchados. Y si han andado todo el día de pie, también. Entonces, por eso el edema no solo que es, acumuló líquidos, ¿no? Sino que tenemos que ver todas las cosas que lo van a predisponer y todo lo que va relacionado. Como les decía, el edema semiológicamente se distingue edemas duros, linfedemas, edemas blandos, un edema renal, por ejemplo. Estos solo son así, ejemplos. El inflamatorio, en este caso, ven la mano aquí, obviamente si la palpamos, eso va a estar caliente, va a estar con calor, o sea, va a haber dolor y si hay rubor, ¿verdad? Evidente. Y los no inflamatorios. Y desde el punto de vista clínico tiene mayor utilidad distinguir entre edemas localizados y generalizados. Entonces, si el paciente anda deambulando, vamos a buscar el edema en las piernas y en los pies. Cuando el paciente está inflamado, vamos a investigar toda la región sacra, allá donde viene de la región lumbar hacia abajo, porque ahí en los encamados es donde se acumulan los líquidos. Y eso es bien peligroso porque de repente ya también, si hay ahí acumulación de líquidos, pues rápido se va hacia los muslos y a las piernas. En caso grave, pues también se detectan en los flancos, en el tronco, dorso del cuerpo, por ejemplo, en una ascitis, y ahí es donde está el signo de la onda ascítica. Ustedes van a ver el abdomen, colocan su mano acá y con esta golpean. Entonces, todo el líquido hace como este movimiento y usted lo percibe por sus manos. En los pacientes renales, pacientes con hepatopatía, puede tener este tipo de edema. Y también, por ejemplo, a nivel de los párpados y los conjuntivos, pues son tejidos que son muy superficiales, muy delicados, bien laxos y favorecen la acumulación de líquido. Entonces acá, en el edema, esos otros tipos de edema, por ejemplo la nasarca, es la presencia de edema corporal generalizado, que también suele acompañarse de trasulados en cavidades serosas como pleura, y ahí se llama hidrotórax, peritoneo, ascitis y pericardio hidropericardio. El mixedema es en el hipotiroidismo y este no va a presentar fobia, a pesar de que sí hay acumulación de mucopolisacáridos. El linfedema también no siempre va a dejar fobia, y es un edema de los vasos linfáticos que no drenan adecuadamente, es un edema duro y elástico, y es así como más crónico en el tiempo. La trombosis venosa profunda, insuficiencia venosa crónica, la celulitis, traumatismo y desnutrición por hipoproteinemia. El prurito. Fíjense que el síntoma del prurito o comezón se define clínicamente como la sensación cutánea que le dan a ustedes deseo de rascar. Solo se produce en los segmentos de la epidermis, y acá la sensación se origina en las terminaciones nerviosas libres de los cilindroides ramificados en la epidermis o en la capa epitelial de la mucosa de transición. No se conoce como un mecanismo por el cual da el prurito, pero sí se relaciona con la liberación de histaminas o sustancias similares, pero no siempre esa liberación de histaminas explica los diferentes casos en los que se ve el prurito. También es una sensación que va relacionada con el dolor, entonces porque también van por las fiebres amielíticas clase C y organizadas por estímulos ligeramente por debajo del umbral del dolor. El prurito desaparece generalmente con el rascado en algunos casos, y se va a presentar en muchas dermatosis, ya sea por micosis, por parásitos, por ejemplo en la escabiosis, en la periculosis y también en enfermedades sistémicas. Por eso muchas veces, si es un paciente diabético, ahí le indican a veces una cremita para que se mantenga hidratada la piel y evitar el prurito. También si son pacientes renales, por la urea y porque las sales se van acumulando en la piel y eso va produciendo el dolor. También cuando hay problemas de irrigación por una insuficiencia venosa, pues también, aparte de que la piel cambia de coloración, muchas veces el paciente requiere que le pica las piernas. Acá, en la semiología del prurito, ¿qué es lo que voy a preguntar? Si es localizado o generalizado.
si es ocasional o permanente, si es un prurito leve, moderado o intenso, si tiene signos o síntomas concomitantes, con o sin signos de rasquido, porque hay personas que se dejan todo lesionado, con lesiones o sin lesiones primarias en la piel, y con presencia o ausencia de ictericia. La disnea. Esta es una sensación desconsciente y desagradable de respiración anormal. Es trabajosa y dificultosa, y es cuando estos requerimientos metabólicos de consumo de oxígeno y CO2 están desproporcionados. Entonces la respiración se torna difícil, incómoda y forzada. Hay varios tipos. Entonces, que va relacionado con trastornos cardiológicos, pulmonares, cuadros anémicos, hipotensión y shock, obesidad, sedentarismo y reposo prolongado, y con trastornos psicológicos. A veces uno dice, me entró el ataque de pánico o me entró el ataque de ansiedad, y empezamos a respirar diferente. Hay grados para la disnea. Esta tabla está en Agente Álvarez, ahí la pueden revisar más despacio. Y también tenemos tipos de disnea. Está la ortopnea, la platipnea, la tripopnea y la vendopnea. La ortopnea es la dificultad respiratoria en posición horizontal. El paciente, a los pocos minutos de estar acostado, pues lo obliga a incorporarse porque no aguanta. Acá, en este tipo de pacientes, es que cuando están hospitalizados, el respaldo, uno dice, pónganselo a 45 grados, pónganlo a 90 grados, dependiendo del proceso. La platipnea es una disnea que aparece en posición de pie, y esta se alivia en el decúbito. La trepopnea es la disnea que se manifiesta al estar en el decúbito lateral, y la vendopnea es la disnea que ocurre al inclinarse hacia adelante. Entonces acuérdense que todo esto va a ir relacionado con problemas pulmonares, cardíacos y sistémicos. Y la disnea paroxística nocturna, que también merece una explicación aparte, pues es un cuadro súbito. La gente se duerme tranquila, se durmió a las 10 de la noche, pero ya tipo 1, 2 de la madrugada, pues se levanta con broncoespasmo, que no puede respirar, con tos y cuesta que se alivie. Entonces, aparte va a haber congestión pulmonar pasiva, y puede haber edema, y también hay problemas en el entorno venoso. Las disneas y situaciones clínicas que lo acompañan: si hay disnea más hemoptisis, podemos pensar en una hemorragia pulmonar, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar, una tuberculosis, bronquiectasia o cáncer. Si hay disnea, no, son diferentes. La disnea más el dolor torácico, pues la relacionamos con un neumotórax, un infarto, una angina. La disnea más la posición de glucnía, vamos a pensar en una tetralogía de talón. Si hay disnea súbita o intensa instalada en determinada posición, pues podemos pensar en un mixoma auricular o trombos en la aurícula izquierda. Y si hay disnea más alteración del estado neurológico, pues pensamos en un Guillain-Barré. Náuseas y vómitos. Pues aquí vamos a diferenciar qué es una náusea, qué es un vómito y una arcada. Pues la náusea, acuérdense, solo es la sensación de que quiero vomitar, pero no vomito. La sensación de vómito inminente con repulsión a ingerir alimentos, referida a garganta o al epigastrio, a menudo acompañada de salivación. Puede haber transpiración fría, palidez, bradicardia y desfallecimiento. O sea que el paciente se siente todo. El paciente le dice: me siento aguadito, pero me siento débil. Cualquiera de las dos le puede decir. La arcada es cuando solo se arroja, o sea, sale por la boca sin tanto esfuerzo, vómito proveniente del esófago o de la faringe. Y el vómito, pues que sí, ya hay la expulsión intempestiva de contenido gástrico por la boca, generalmente precedido de náuseas, y los fenómenos que van unidos a él. Los tipos: gastrointestinal, por dilatación gástrica, reflejo central laberíntico y también problemas en el tránsito intestinal. En cuanto a la diarrea es la evacuación más o menos imperiosa de una o más veces de materias fecales pastosas, líquidas, con tránsito intestinal acelerado, más propiamente del colon. Y la constipación es lo contrario. Es cuando las heces están duras, están impactadas, son escasas y muchas veces hasta tienden a tener ese aspecto así como de bolitas.
Los bochornos. Los bochornos, fíjense que esta es una sensación como un sofoco o cuando la persona se pone toda enrojecida. Puede ir desde manifestaciones que sí van relacionadas con enfermedades, pero también van relacionadas con problemas fisiológicos, emocionales, no problemas fisiológicos, pero con situaciones fisiológicas y también con emocionales. Entonces acá, en la semiología de los bochornos, pues la circunstancia de aparición, cuando les parece, hay personas que les dicen algo y les da pena y se sonrojan, que podría ser un tipo de bochorno. Puede ser que la señora tenga 52 años y en la noche o durante el día de repente no aguante el calor y aparte se pone toda roja, entonces son bochornos, pero puede ser que esté en el proceso de climaterio o perimenopausia. Y el otro, que es más extremadamente complicado y un poco más grave, ya sería algún tipo de tumor. La frecuencia, qué tan frecuentes le dan, la severidad, qué tan severos son, la duración, cuánto tiempo duran esos bochornos, síntomas acompañantes, y aquí dice características de las menstruaciones que si van relacionadas con ellos o con medicamentos ingeridos, porque todo eso puede producir algún tipo de bochorno. Entonces el bochorno o sofoco, un fenómeno vasomotor caracterizado por episodios súbitos o transitorios de rubiculitis difusa o mechones en la piel, sensación de calor, generalmente en la cara, cuello y parte alta del tórax. A menudo se acompaña de sudoración, taquicardia y sensación de frío. Entonces, pero como les decía, entre las causas emocionales, climaterio, también climaterio masculino, no solo las mujeres padecen eso, también algún tipo de medicamentos, y aquí miren, vasodilatadores, nitroglicerina, prostaglandinas, bloqueadores de los canales de calcio, sobre todo en los pacientes hipertensos, hay que ver qué tipo de medicamento consumen y si presentan alguna de esas sintomatologías. Los que consumen morfina, opiáceos, tamoxifeno, ciclosporina, rifampicina, triacenolona y el famoso sildenafil, que también pueden dar estas situaciones de este síndrome de los bochornos. También, además, cuando les decía que sí ya nos complica, porque hay tumores que también secretan sustancias biológicamente activas, así como el tipo de las catecolaminas, que van a dar las mismas sintomatologías. Entonces siempre tenemos que estudiar muy bien. Y ahora vamos a la otra parte. Estas son expresiones fisionómicas de la persona, y con solo ver a una persona nosotros podemos catalogar qué tipo de enfermedad es la que tiene. Entonces es importante entenderla, comprender su importancia, la utilidad, y para que la podamos relacionar con la correspondiente enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá, miren, esta es hipertiroidea. Es característico del hipertiroidismo. Esta es una fase adenoidea. Esta es una de acromegalia. Y miren, esta se parece incluso al frente. Entonces, fase acromegálica, ven los cambios en la mandíbula. Acá los pómulos están bien prominentes, entonces la nariz también. La fase hipotrática, que es esta, es cuando los pacientes, sobre todo cuando ya van a fallecer, si un paciente ya tiene esta carita, es que ya puede estar en proceso agónico, ya va a fallecer. Esta es la de la lepra, que es la fase leonina, que tiene las características acá, a nivel de la nariz, pues se ve más aplanada y todo. La fase rubicunda o fase eritrófica, que la podemos ver en la fiebre escarlatina. Esta otra es la fase de melasma, pueden ver en el melasma, pero es una fase melanodérmica. También en el misedema, también pueden verla, y en el síndrome de von Reichenhausen también. Esta otra fase del tétano es el tricos, la fase de tricos, y esta también va relacionada con la piel. Esta es la fase agotalada. Aquí podríamos decir que es un hipotiroidismo. Esta es una fase agotalada, pero de insuficiencia renal. Este es un paciente renal con ictericia. Esta es la fase fija o la cara de jugador de póker que se tiene en Parkinson.
así, ven la mirada fija. Esta es la fase de la miastenia gravis o la fase de aminauta. Una fase pálida, una paciente con anemia. En una fase cianótica, en un bebé, vamos a observar la coloración cianótica o azulada. Esta es una fase amotorada de también insuficiencia renal en un niño. El síndrome de Down, que también tiene su fase característica. Este señor no está enojado, sino que es una fase porque hay una parálisis facial o también hay un espasmo de los músculos faciales. Y esta otra fase es una fase virilizada, entonces que la pueden observar en el síndrome de Cushing. Pues, y ahí está la bibliografía, ahí están las páginas. Si quieren tomarle fotos o se las manda la red para que se las pasen. Por favor. Y ahí es donde tienen que estudiar para el examen.